Es que este jalón la señal como que no llega. Profe, no me ha llegado. No, este video no llega para nada. Oye, aquí es que largo. Y eso que lo resumí. Espera. ¿Es uno solo? Son dos. Ah, son dos. ¿Ya? No. Ah, profe. Pues yo me demoré mucho estudiando, ¿verdad? O sea, como entendiéndolo, porque hay como diferentes factores que se tienen en cuenta. Y eso que uroanálisis no empiezan realmente uno a tocarlo ya, sino como cuando llega a clínicas. Que Pero usted no dijo que teníamos que tener claro neuronal. Sí. Pero es mejor que tengan cosas claras desde ya. ¿Listo? Bueno, muchachos, ustedes van a leer ahí. Es un paciente femenino de 14 años de edad. 14 años. Llega a urgencias en compañía de su mamá y refiere la siguiente sintomatología que ustedes ven ahí: náusea, mareo, vértigo. Refiere pérdida de la conciencia hace aproximadamente 3 minutos. ¿Listo? Y refiere además desde hace unas horas casi no ha orinado y se le están edematizando los pies. ¿Todos vamos ahí? Sí. Listo. Llega a urgencia, le hacen la evaluación, tiene un Glasgow 15-15. El Glasgow, Súper bien. Está bien, sí. sí, es una escala que nos dice la parte del estado de alerta de un paciente. Listo. Orientada en tiempo, espacio y lugar. ¿Por qué creen? Bueno, ahí eso es de lógica. ¿Por qué creen que le hacen evaluación de la escala de Glasgow cuando llega? Por los mareos, Porque tuvo un episodio de pérdida de la conciencia. Ajá. ¿Listo? Probablemente un 5 porque ahí no nos refieren que quedó con alguna secuela. Recuerda que yo les di la definición de 5. Se desmaya, se levanta y sigue bueno. Listo, sí. Frecuencia cardíaca 84, respiratoria 22 y una tensión arterial que está ahí, 105-65. Datos relevantes: edema palpebral y edema de miembros inferiores. ¿Listo? Para clínicos, no están todos los que le habían tomado, yo les agarré como los más importantes y en algunos no les puse valores, sino les digo elevado o no. Entonces, para clínicos, ella tiene elevación de la urea y la creatinina. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Demasiado qué? Que no está orinando. O sea, que no está orinando los desechos. No está deshecho. No está orinando. Tiene algún problema renal, tiene alguna patología renal y no está eliminando los desechos. Perfil lipídico elevado, ¿sí? 14 años, 14, todavía pediátrica. Proteínas en orina, 394 miligramos por decilitro. ¿Leyeron por ahí de pronto algo de uroanálisis más o menos los rangos de proteínas? No, 200. Ojo, porque depende si estamos hablando de orina aislada o si estamos hablando de orina en 24 horas. Yo ahorita les traje ahí los valores. Y también ustedes van a encontrar que hay rangos de proteinuria, o sea, proteínas en general, y hay albuminuria. ¿Sí? Casi siempre y ahorita en consulta y todo se está manejando es la albuminuria, la albúmina. ¿Por qué? Porque es lo más importante, como la proteína más importante que nos habla también de la parte osmótica. Entonces, proteínas en orina, 394 miligramos por decilitro. Microalbuminuria, 86 miligramos por decilitro. No nos están especificando ahí si es en 24 horas o en orina ocasional. Lo más probable es que no sea 24 horas. Y acá nos dan el valor de proteinuria en 24 horas, 8.5 gramos en 24 horas. Ahorita con los valores normales se van a dar cuenta de la magnitud de esa proteinuria. Y en la ecografía de abdomen total dice que hay una pequeña cantidad de líquido libre acítico. Y en la radiografía de tórax dice que un derrame pleural de escasa cuantía. Bueno, ahí yo les puse la respuesta. Sí, Pero yo les puse la respuesta porque acá necesitan saberla de entrada para analizar el caso, porque en la parte de síndrome nefrótico y nefrítico no es matemática una cosa de la otra. Hay cosas que pueden tener y cuando ustedes pasan en clínica les dicen: síndrome nefrítico
edema, proteinuria e hipertensión. Entonces ustedes lo toman como que nefrótico, edema, proteinuria, perdón, edema, hematuria e hipertensión. ¿Sí? Entonces, escúchenme, esa es la triada que nos enseñan a nosotros en clínica. Entonces ustedes se van con esa idea y después ven un nefrótico y el nefrótico puede tener matices de nefrítico y entonces dicen, pues puta, ¿esto qué es? Un nuevo síndrome que no se ha descubierto, ¿qué es esto? ¿Qué tal? No, porque en los pacientes no son tan matemáticos, ellos tienen matices. Usted entra y mira la clínica y conociendo y entendiendo y lo que conocen de fisiopatología el otro semestre que profundizan un poco más esto, saben más o menos qué es lo que está pasando. Yo ya les he adelantado bastante en las clases de ese tipo de cosas, les hablé en la clase pasada de la parte de las glomerulopatías, por eso les dibujé el glomérulo. Yo que les dije que se afectaba en el síndrome nefrótico. Podocitos, principalmente podocitos. Otros autores dicen, no, pero es que podocitos y también algo de la membrana basal. Bueno, principalmente podocitos. Esta es una paciente pediátrica y casi siempre este tipo de patologías uno lo encuentra paciente pediátrico. No quiere decir que no lo encuentren mayores. Y cuando ustedes lo estudian, nefrótico y nefrítico a profundidad, encuentran que sobre todo en nefrítico hay dos edades que son más críticas la presentación, en donde más se presenta esa incidencia, que es en la edad pediátrica y en la edad ya adulta. ¿Listo? Acá estamos en nefrótico. Entonces, la paciente tiene 14 años, dice que ha tenido náuseas, mareos y vértigo. Y pérdida de la conciencia hace 3 minutos. Y desde hace unas horas, no dice cuántos, si 6, si 12, si 8, no ha orinado y se le están hematizando los pies. ¿Ustedes con qué relacionan esta sintomatología? Por ejemplo, las náuseas, los mareos, el vértigo, incluso un poco de la pérdida de la conciencia, ¿con qué lo relacionan? Con la sí, la urea, la toxicidad y encefalopatía. Acuérdense que la urea, y lo que les digo, la urea no provoca síntomas hasta que está muy elevada, en rangos hasta... Pero si se está elevando la urea, se está elevando otros como la creatinina, desechos nitrogenados. Ustedes, si buscan en internet, encuentran una cantidad de sustancias que ellas sí, cuando se empiezan a elevar, incluso en pequeña cuantía, ellos sí provocan síntomas. Entonces, los principales síntomas del paciente acá, más que por la urea, son por todos estos desechos que se están acumulando parte de la urea. Lógicamente, cuando la urea ya está en unos niveles muy altos, ella contribuye también a la sintomatología. Entonces, la paciente, fíjense que ya tiene síntomas neurológicos. ¿Sí? La paciente probablemente está anúrica, no nos dicen ahí el volumen de orina que está, y realmente el paciente no les va a llegar a decirle a ustedes, no, yo estoy orinando, yo hoy oriné 300 cc, no va a pasar eso. Uno más o menos estima, ¿cuántas veces ha ido hoy? No, doctor, yo creo que como el mediodía fui una vez y oriné muy poco, y en el resto del día no, y anoche en la noche no. Entonces uno más o menos estima. Uno ya empieza a hablar de cuantía cuando, por ejemplo, el paciente se hospitaliza y le colocan la sonda y uno está pendiente de cuánto drena de orina, más o menos uno sabe, ¿sí? O el paciente, por ejemplo, le pide uno, en los niños, ustedes van a ver en el MEOS pasa eso, las enfermeras desocupan las bolsitas de suelo fisiológico, y le dicen a la mamá, si el niño orina, que orina ahí en la bolsita. Y entonces se van dando cuenta cuánto más o menos está orinando y lo cuantifican. En la parte pediátrica hacen mucho eso para cuantificar, miran cómo está eliminando líquido el paciente. En este caso ya nos dice que está orinando poco y por los síntomas uno dice probablemente la paciente está anúrica, ¿sí? O está oligúrica, pero ya está presentando síntomas. Ojo muchachos, les estoy presentando esto porque cuando ustedes leen y si leyeron por ahí nefrítico, en nefrítico tiende a haber más oliguria y anuria que en nefrótico, ¿sí? Les estoy trayendo esto para que vean que no es tan así y puede tener una cosa o la otra. ¿Cómo usted lo diferencia? Pues empieza primero con la clínica y ya ahorita miramos, y luego con los paraclínicos. Siempre tiene que guiarse por los paraclínicos. Entonces resulta que fisiopatológicamente acá se dañan los podocitos. Los podocitos yo les dije que conformaban una barrera extra para la parte de la para no permitir el filtrado de proteínas. Eso se pierde y empiezan a perderse proteínas por la orina. Y ustedes el otro semestre van a ver la fisiopatología, digamos, con mucha mayor intensidad que lo que yo les voy a dar ahorita, pero les voy a explicar más o menos las alteraciones que se producen.
Entonces, ustedes tienen ahí una afectación de la parte glomerular y hay una pérdida de proteínas por orina. Eso estamos claros. Entonces el paciente tiene una proteinuria. Ustedes le toman un parcial de orina y el paciente reporta 3, 4 cruces. ¿Sí? En un parcial de orina normalmente escasamente alcanza a marcarse una cruz en una persona normal. ¿Sí? Escasamente una crucecita. Ya 3, 4 cruces se dice, uy, el paciente está eliminando proteínas. Generalmente uno lo cuantifica mucho mejor que una proteinuria en 24 horas. Entonces el paciente empieza a perder proteínas por orina y eso me condiciona a mí que se altere la presión coloidosmótica del plasma. ¿Sí? Entonces el paciente en el síndrome nefrótico, más que todo, que en el nefrótico se pierde más proteína que en el nefrítico, en el nefrótico el paciente tiene edema. En el nefrítico puede también presentarlo, pero es por otro mecanismo ya más de hipertensión que de otra cosa. Pero acá el paciente tiende a tener edema. Edema de miembros inferiores, si es muy grave en niños, edema escrotal, edema palpebral, las manitos, los pies. Entonces, más o menos lo va orientando. Entonces dice, el paciente tiene probablemente un síndrome nefrótico, pero ustedes le piden también entonces un perfil lipídico. El perfil lipídico se eleva en el paciente con síndrome nefrótico, porque como se están perdiendo proteínas por la orina, el hígado intenta reemplazar esas proteínas, pero lo hace en forma de LDL, LDL. Entonces, trata de compensar las proteínas, pero también está liberando lípidos. Entonces, esa es la razón de por qué en el nefrótico, si ustedes cuando lo lean, siempre les van a hablar del paciente que tiene un aumento de los lípidos en sangre, ¿sí? A grandes rasgos todavía. Entonces, ya el paciente, usted va mirando, entonces un uranálisis tiene proteinuria, un perfil lipídico tiene aumento de la parte de su perfil lipídico, y entonces le pide una proteinuria también en 24 horas. Acá yo les tengo bajen a la diapositiva número 8, yo les traje ahí los valores de referencia normales de diferentes laboratorios. En proteínas en 24 horas, en proteínas generales, les dicen que en 24 horas en orina debería haber menos de 150 miligramos por decilitro. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Orina en 24 horas. ¿Están todos ahí o no? Sí. menos de 150 miligramos por decilitro. Perdón, estamos mirando mal, de 0.22 gramos en 24 horas de proteínas. Eso equivale más o menos 2.200 miligramos, señora. Profe, por la proteinuria también presenta esa onda cítica que refiere. Puede haber, pero en esta O sea, es paciente, que ahí dice que presenta una de... esta paciente tiene ascitis, pero no tiene ascitis tan grave. O sea, pero sí se veía eso, a esa presión coloidosmótica. Claro, por la pérdida de proteínas, pero no va a tener onda cítica porque recuerde que la onda cítica es el ciclo y ya tiene que estar el abdomen muy lleno de líquido. Muchachos, la proteinuria en rango nefrótico, ustedes lo van a leer en diferentes autores, dicen que pasando los 2.200 miligramos en 24 horas ya es rango nefrótico, pero eso no quiere decir que sea lo normal. Espérenme, yo por acá les traigo. En la siguiente diapositiva está, muchachos, en la 9. ¿Sí ven ahí? Les dice en la diapositiva número 9. No, la 9, la que sigue. Esa. La que sigue. La que sigue, la que tiene normal, microalbuminuria, más Sí. Eso. Fíjense ahí los valores de proteinuria que tiene. Entonces, por ejemplo, en la microalbuminuria, que ya se está perdiendo albúmina por orina, más o menos de 30 a 300 miligramos, ¿sí? De orina. Y una macroalbuminuria, generalmente, yo le tomo un examen de orina al paciente en 24 horas y la albúmina está pasando ya los 300, ya el paciente tiene una pérdida de proteínas, digamos, considerable en la orina.
pero yo hablo de pérdida en rango nefrótico cuando esto es mucho más elevado que eso. Entonces ya, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene 2.000, 2.500, 2.400 miligramos en 24 horas, el paciente está eliminando proteínas en rango nefrótico. Quiere decir que está eliminando una gran cantidad de proteínas. ¿Sí me hago entender en eso o no? Profe, pero aquí ella no la tenía en 390 y algo. Señor, Ella no la tenía en 390. ella lo tiene acá. La proteinuria de 24 horas, mírenla ahí. 8.5 gramos. 8.5 cuánto. Ah, 8.500 miligramos para una paciente de 14 años. Súmenle que de pronto la china sea por ahí vegana o alguna vaina de esas. Entonces, se pueden imaginar entonces lo comprometida que está ella, ¿cierto? La paciente lógicamente ya está haciendo edema, lógico, porque la presión coloidosmótica está disminuyendo. Está con hiperlipidemia porque el hígado trata de compensar. Entonces, esa es la presentación, digamos, clásica de un síndrome nefrótico, ¿sí? La paciente, digamos, acá tiene extravasación de líquidos al tercer espacio, ¿no? al espacio extracelular. Estos pacientes también pueden tener algo de activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero ella mire que ahí no está hipertensa, ¿sí? Entonces, probablemente lo que sucede en ella es que la hipoalbuminuria hace que hay una extravasación de líquido, sale al espacio extracelular, pero igualmente el cuerpo sensa que ella está teniendo una hipovolemia, activa los mecanismos, ¿sí? Todos estos mecanismos para tratar de retener agua, de retener solutos, probablemente por eso es que la paciente no está orinando, ¿sí? Entonces lo que quiero es que relacionen este caso con todo lo que hemos aprendido, ¿sí? No sé si se lo habían preguntado el por qué la paciente está oligúrica, y es por eso. ¿Sí entienden por qué o no? ¿está qué, profe? Oligúrica o alúrica, o no está mirando. ¿Por qué? Alúrica, es que... Sí. ¿Por qué la paciente, ¿por qué la paciente no está orinando? ¿No se lo preguntaron cuando lo leyeron ahí? Si la paciente está perdiendo proteínas, quiere decir que está filtrando. Y si está filtrando, quiere decir que está eliminando. Lo que pasa es que está eliminando. O sea, no es que no esté orinando del todo, está orinando, pero en esas pequeñas cantidades de orina hay gran cantidad de proteínas. Y probablemente la razón de que la paciente no esté orinando es porque tiene baja la cantidad de proteínas en sangre. Eso disminuye ¿qué presión? Oncótica, coloidosmótica, eso tiende a ¿qué? A que el líquido que está en los capilares salga al espacio intersticial. ¿Listo? Por eso se le ve más. ¿Listo? ¿Qué pasa con la sangre que está en el espacio intravascular? Disminuye. ¿Eso quién lo sensa? Los vasoreceptores, y también lo va a censar el riñón. Entonces va a activar los mecanismos del eje. ¿Sí? Va a activar los mecanismos del eje. Los mecanismos del eje van a tender a reabsorber la mayor cantidad de agua que pueda y de solutos. ¿Sí? Eso disminuye aún más la cantidad de orina que ya puede estar eliminando y retiene aún más líquido. Y retiene líquido en los vasos. Eso aumenta momentáneamente mi volemia, pero como no tengo proteínas que me lo retengan, el líquido vuelve y se fuga y vuelve y sensa que hay una hipovolemia. Entonces la paciente en este caso, por eso, digamos, por ese mecanismo y por otros más que pudieran estar actuando, por eso la paciente no está orinando. ¿Se fijan cómo lo que hemos visto tiene aplicabilidad en esto? Sí. Entonces ese caso es para que lo lean y traten de razonar. Pero entonces me va a decir, tiene el eje renina-angiotensina activado y no está hipertensa. Acuérdense que la presión arterial depende de qué. ¿Cuál era la fórmula de la presión arterial? El gasto cardíaco por Resistencia. Por la resistencia. Ajá. Probablemente a ella se le está aumentando la resistencia, pero no el volumen que sostener. Pero Entonces, no debería sí tener aumentada la frecuencia, al menos. sí, en este caso está 84, todavía no está taquicárdica, ¿sí? Quiere decir que en el cuerpo todavía no la está sintiendo tan deshidratada, ¿sí? Pero en ella probablemente lo que está actuando y lo que está haciendo que orine muy poco es la activación del eje. Listo. Eso explica los edemas, eso explica
por la pérdida de proteínas y explica el perfil lipídico elevado, que eso es lo que ustedes más que todo van a encontrar siempre en un paciente con síndrome nefrótico. ¿Listo? ¿Sí entendieron eso? Léanlo, lean casitos de síndrome nefrótico, pueden encontrar otros matices de síndrome nefrótico, ¿no? Casi siempre lo que más diferencia o lo que diferencia, yo se los traje ahí en una presentación para que lo miren. La diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico es que el nefrótico elimina mayor cantidad de proteínas que el nefrítico. ¿Sí? Nefrótico elimina más cantidad de proteínas que nefrítico. ¿Y los lípidos? ¿Qué pasa? O sea, el nefrítico también. No tanto, No tanto. no tanto, señor. Profe, esto en el síndrome nefrótico es normal que este marca en pacientes pediátricos. Es que por ahí vi una estadística que era Sí. Y el nefrítico más todavía, más nefrítico que nefrótico. Y ya les voy a mostrar por qué. En ambos hay mecanismos inmunológicos, ¿sí? Pero el nefrótico tiene un espectro de causas un poco más amplia que las del nefrítico. Pero ambos se pueden presentar tanto en edad pediátrica como en edad adulta. Y dependiendo de la guía del país que ustedes miren, les muestra un poco de variedad en eso, ¿sí? La guía argentina puede mostrar un poco de variedad respecto a la guía de los mexicanos. Entonces, fíjense acá, iniciamos con el espectro de un síndrome nefrítico, diapositiva 4. Esto es lo clásico, ese sí es lo clásico que les llega, muchachos. Niño de 7 años de edad, sin antecedentes personales, traído a urgencias por su mamá, por presentar macrohematuria. ¿Qué quiere decir macrohematuria? O sea, la mamá ve que orina sangre. Hay microhematuria. Hay microhematuria que yo la detecto por uroanálisis y tiras reactivos. Esto se ve, quiere decir que el sangrado es importante. De 2 días de evolución. Y esto es lo más importante para ustedes, diagnosticar un nefrítico. Fíjense que la historia clínica es importante. El paciente se encuentra en tratamiento con amoxicilina clavulánica por una neumonía diagnosticada por el pediatra y se le dio manejo ambulatorio. La madre refiere también que en las últimas 24 horas ha disminuido las veces que va al baño a orinar. Esto es lo clásico de un síndrome nefrítico, muchachos. El síndrome nefrítico, acá en este caso, es por una infección postestreptocócica. Cuando pasen a pediatría, ustedes van a leer las guías de neumonía pediátrica y el neumococo o el estreptococo neumonía, que es el mismo, es una de las causas más importantes de neumonía en niños y en adultos también. En niños está estreptococo, Haemophilus influenza. Entonces, en las infecciones postestreptococo es común, no es raro que yo encuentre que los niños tienen infección por estreptococo y cuando ya están pasando el periodo infeccioso, que ya están mejorando, hacen un síndrome nefrítico. En este caso porque hay una inflamación del glomérulo por anticuerpos inmunocomplejos que se dirigían contra antígenos del estreptococo y reconocen antígenos en la parte glomerular y se pegan allá. Entonces es una confusión del sistema inmune y atacan, y en esta parte del nefrítico, ¿qué es lo que más afecta? La membrana basal. Y hace que haya inflamación y los endotelios se anchan y la penetración. Entonces se afecta la membrana basal, se reconocen partes proteicas de la membrana basal que iban dirigidas inicialmente contra el estreptococo. Se afecta la membrana basal y acuérdense que en la membrana basal, y también se daña el endotelio, era la principal barrera cuando yo les expliqué la parte del glomérulo, ¿contra qué? Proteínas. Más que contra proteínas. Sí, glóbulos rojos. Yo les hice ahí, ya les dije que esto mide tantos nanómetros, la fenestración, y el glóbulo mide tanto. ¿Sí? Recuerden esa clase, por eso hice énfasis ese día en eso. Entonces, en el nefrótico se afectan podocitos, más que nada proteinuria. En el nefrítico se afecta células endoteliales, membrana basal, y se afecta, hay aumento de permeabilidad lógicamente a las proteínas, pero sobre todo va a haber a la parte forme de la sangre, leucocitos, glóbulos rojos, plaquetas. Entonces, sí empiezan a dar la diferencia. Eso explica la hematuria
Y eso explica por qué en el nefrótico puede no haber hematuria. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí van empezando ustedes a notar la diferencia y el por qué es importante conocer la parte glomerular. Yo también leí por ahí, profe, que una diferencia entre los dos es que en el nefrítico hay inflamación y en el nefrótico no. Exactamente. Pero los dos tienen un mecanismo inmunomodulador. Lo que pasa es que en el nefrótico hay más degeneración y en el nefrítico hay una inflamación, por eso termina en hípico. Entonces, se reconocen inmunocomplejos en la membrana basal, en la parte del endotelio. Hay destrucción, activación del complemento. Ustedes que están viendo van fuerte, activación del complemento. Y entonces resulta que en la parte del glomérulo, muchachos, en la parte del glomérulo, los inmunocomplejos empiezan a provocar un efecto de obstrucción. ¿Sí? A provocar un efecto de obstrucción. Hay inflamación, hay reclutamiento de células, de linfocitos, de otras células, y acá esto empieza a haber inflamación y empieza a disminuirse, digamos, el espacio urinario por donde se filtran todas las cosas. Entonces, lógicamente hay hematuria, hay proteinuria, todo lo demás. La proteinuria no es tan grande como en el rango nefrótico, y ustedes van a encontrar la parte del uroanálisis. Ustedes encuentran los cilindros. Los cilindros se forman gracias a ¿quién? A la proteína de ¿qué? Esa es una proteína que tiene función inmunológica. Todavía no se han descrito todas las funciones de esa proteína, pero se cree que ayuda a la parte inmunológica, a la parte de magnetización y toda esa parte. Ella, para nosotros, en términos del uroanálisis, el bacteriólogo nos describe cilindros hemáticos, cilindros... Entonces, esos cilindros se forman porque acá está la proteína, ¿no? Acuérdense que esos son los túbulos, tienen forma ¿qué? Cilíndrica. Tercera dimensión, tienen forma cilíndrica. Y la proteína está dentro. Cuando hay sangrado, los glóbulos rojos se combinan con esa proteína y forman acá un tapón. Entonces esto, pues la presión hidrostática lo va eliminando hasta que se elimina, pasa por toda la vía urinaria, y a mí, cuando el paciente orina, me reportan cilindros hemáticos. ¿Sí? Pero se ven a la vista. Miren la diapositiva, se los traje porque es que yo lo consiento mucho. Diapositiva 13, eso es un cilindro. ¿Cuál? 13. Diapositiva 13. Por eso se llama cilindro. ¿Listo? Es que acá yo les doy es completo. Profe, pero entonces no es... O sea, no se ve a simple vista, ¿sí? No, porque son microscópicos. No, sí, son microscópicos. A simple vista veo la hematuria. ¿Sí? Incluso ahí les traje eritrocitos dimórficos. Diapositiva 12. Se supone que eso se ve cuando... Eso lo ve el bacteriólogo, nosotros no. Sí, pero que se ve cuando se... Esa es la verdad anterior. Eso no lo vi. Bueno. Sino que esto ustedes dirán, Le paré buena. Qué pena, doctor. ustedes dirán, pero dismórficos, ¿cómo? ¿Qué tal? Dañadito. Le falta un bracito, está así. No, porque lo hemos visto y pues, o sea, amor, feo, tampoco me Entonces, cae no le el vuelvo a brazo. Que no le vuelvo a traer nada. El otro es maestro fisiopata. Más delicado. Este eritrocito está dimórfico, ¿no? Ay, eso nunca lo vimos. No se uy, parejo. Entonces, muchachos, ¿cómo distingo yo un sangrado glomerular de uno bajo? O sea, de uno en vejiga, de uno en ureter, de uno en uretra. Por el color. Empecemos, levantamos la mano por 0.2. Natalia. La forma. Sí, pero ¿por qué? Una de esas es la forma, o lo más importante, la forma. ¿Cómo diferencio yo un sangrado glomerular, o en la parte acá de los túbulos, de uno de la vía urinaria baja? Dígase ureter, dígase vejiga, dígase uretra. Natalia. Jason, Por el color. ¿Sí? ¿el color de quién? De la sangre, es de marrón. Sí, Es marrón por la generación Hola. de, es marrón por la generación de las células epiteliales que se han de grande. Sí, se acumulan y también por algo por muy, la proteína. y también por algo muy parecido a cuando hablamos de hemorragias digestivas altas y Sí, bajas. por la del tipo que Sí, estaba. muy parecido al mecanismo, no solo por células epiteliales, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, no deberían... ¿Sí?
No deberían, si es en las vías urinarias bajas, no deberían haber proteínas. Porque si yo tengo acá nefrítico hay proteinuria y estoy botando tanto glóbulos rojos como proteínas, por lo tanto en mi orina van a salir glóbulos rojos y proteínas. Pero yo cómo voy a diferenciar. En este caso, digamos, ese taponamiento no crearía como daño en el glóbulo. ¿Cómo así? O sea, saldría pues disforme. Sí, una parte es la morfología del glóbulo rojo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero así como ese proceso que aguanta. Juan Pablo, ya entendí lo que me quiere decir Juan Pablo. Juan Pablo dice que si hay alta hay proteína y que si es baja no debería haber proteína, es lo que me quiere decir, ¿sí? Pero ¿qué más? ¿Qué más, señor? Lady, señora. Que la proteína temporal hace el tapón arriba, ¿sí? Entonces el tapón puede modificar la forma del glóbulo. Si esa una de esas es que si yo tengo cilindros hemáticos, lo más probable es que el sangrado sea arriba. Porque arriba es donde se combina la proteína con el glóbulo rojo y adopta la forma del tubo. Pero, ¿qué más? Otra es la parte de los eritrocitos dismórficos. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? En la parte glomerular los eritrocitos van a ser dismórficos y en la parte de las vías urinarias van a ser iguales, ¿no? Teóricamente con una morfología normal. Porque arriba estaría alterada la morfología. Sería que podría pasar por la membrana, puede sufrir algún tipo de daño, porque pues hay un espacio para que puedes pasar por el. Pero entonces no debería. Pues yo lo tomo como con. Como que pierden la forma al intentar pasar. Como que en la anemia de células falciformes, que ves que la célula falciforme intenta pasar y se rompe. Son más o menos, muchachos, sí, tienen razón todos. Son más o menos tres mecanismos. Uno, ustedes leyeron ahí en Gayton que cuando hay afectación, ahí en una parte de, no sé, creo que sí en Gayton estaba, no sé. Cuando hay afectación de la membrana basal y de la parte de los eritrocitos, de las células endoteliales, perdón, se pierde esa barrera, el glóbulo rojo intenta pasar, no es un lugar por donde él normalmente debería pasar y a veces pues son lugares que son estrechos, él pasa unas penas y se deforma. Siguiente mecanismo, porque se combina con las proteínas Tan-Horfman y digamos pierde un poco de su morfología. Y tercero, porque está sometido a todos estos cambios de osmolaridad, muchachos. O sea, acá está normal, acá se concentra, acá se diluye, acá se concentra, y acá se diluye. Entonces él está sometido a grandes concentraciones de soluto y luego pocas concentraciones de soluto, y eso va provocando alteraciones en el eritrocito. Total, que en el uroanálisis nos reportan así a nosotros, eritrocitos dimórficos y hasta con porcentaje y todo, pero yo ya con eso, y con la hematuria que tiene el paciente y con los eritrocitos así, yo ya me imagino, y la proteinuria, yo ya me imagino que el problema es glomerular. Juan Pablo tiene razón, si el paciente tiene, por ejemplo, hematuria porque tiene un cálculo renal, uno, no tendría tantas proteínas como si el problema fuera acá de glomerular. Puede que haya cierta cantidad de proteínas en orina porque a medida que el cálculo baja, arrastra, daña células epiteliales y eso puede reportar alguna cantidad de proteínas en orina, pero no va a ser de la misma magnitud que si el problema es glomerular. Entonces, él tiene razón en eso. Y lo otro es lo que dice Isa, porque si yo tengo un sangrado, por ejemplo, con un cálculo acá a nivel del uréter y tengo hematuria, usted mira esos eritrocitos y generalmente no están dismórficos. Generalmente la morfología no está alterada. ¿Listo? Eso es como lo más macro para yo distinguir esas hematurias. Eso es importante para que ustedes, si les reportan un uroanálisis, ustedes den con un diagnóstico. Eso los orienta a ustedes más, les da solidez. No, pero ahí que ¿cómo hago? A los que no vinieron. Le iba a colocar 4 o 5 y ahí que no, que muy poquito. Pues más el 02, 47. Para los que vinimos.
Presten agua. Venga, Nos vamos a pegamos esto. acá. Asistencia no tenemos. Una foto. Profe, yo vivo en el aeropuerto. A subir por allá. Yo también. Jason, Yo también, tranquila, yo también. vaya armado. No, a mí también me No, ya viene el profe, ya viene. No, a mí sí que peor. Tiene una cachilla. Por donde A mí Mónica. sí que peor. Ah, no, pero es que usted no sabe dónde yo vivo. ¿Dónde? Con su respuesta. No, profe, donde Es un Mónica no le potrero, compara donde ya, vivo, ya. pregúntale a Fanny. Es un potrero, pero Por arriba que es un cementerio, por abajo no, Dios mío. se escuchan tiros como a... Terminemos para que Pólvora, Mónica, esos pólvora, no son tiros. A ver. Bueno, terminemos, muchachos. Terminemos para que no se vayan tan tarde entonces. Esto, bueno, miren, al examen físico. Otra vez, diapositiva 4. Les hablan ahí del peso y la talla del niño, bueno. Y les menciona que el niño tiene una tensión arterial en 110/72. Para un niño de 7 años ya se está incrementando esa tensión. ¿Listo? Eso es para que aprendan que él es nefrítico y siempre les hablan de una triada y en esa triada casi siempre está la hipertensión. ¿Listo? Casi siempre está la hipertensión en esta triada. En los paraclínicos, una orina color marrón, la densidad, ¿vieron los valores normales de densidad urinaria en el uronálisis? Bueno, en la diapositiva está, yo se las envío, ahí están los valores. El caso es que la densidad urinaria está incrementada. ¿Por qué está incrementada la densidad urinaria? ¿Por qué pudiera estar incrementada? La densidad urinaria. Porque hay mayor moléculas. Mayor moléculas en la orina. Mayor Sí, moléculas. y la... Hay proteínas, hay glóbulos rojos, ¿sí? Entonces eso aumenta la densidad. Mire, hemoglobina 4 cruces, eso está incrementado. Sí. Proteína 150 miligramos por decilitro está ahí ya, pero no está, en un rango nefrótico. no está en rango nefrótico, exactamente. Leucos 2 cruces, pues claro, hay inflamación, hay reclutamiento de leucocitos. Hematíes dismórficos, listo. Acantocitos también es como una variedad de la parte deforme de la sangre, que una deformidad que presenta. Listo. En el hemograma, miren, hemoglobina 10 miligramos por decilitro, el paciente ya se está poniendo anémico. Resto normal, bueno, ligera leucocitosis, pues claro, el paciente tiene un proceso inflamatorio. Listo. Y en la bioquímica se está empezando a alterar el sodio, se está empezando a alterar el potasio. Profe, una pregunta. Esto no se podrían encontrar también reticulocitos. Sí señor, lo que pasa es que para este caso pues está normal, no reportaron nada más, pero pueden haber reticulocitos porque como el paciente está perdiendo sangre, Como que intenta compensar la mela, y es un niño, un paciente joven, no hay por qué, ¿sí? Entonces sí. Entonces en la diapositiva 5 se les traje la triada que normalmente se maneja, que es la hematuria, el edema y la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces resulta que, muchachos, más o menos, a grandes rasgos, el mecanismo fisiopatológico de eso es que pues hay una obstrucción a nivel glomerular, ¿cierto? Entonces, digamos, disminuye un poco esa fracción de filtración, esa parte filtrada. Eso lo que hace es que, digamos que a nivel de, cuando va pasando por los túbulos, se reabsorben mayor cantidad de solutos, porque pues va con menor velocidad. Finalmente la mácula densa sensa eso y activa también el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Acá hay una activación bastante fuerte del eje. Acá hay una activación bastante fuerte del eje. Y es más frecuente, o yo por lo menos lo he visto más frecuente, el paciente esté oligúrico o anúrico, en nefrítico más que en nefrótico. Más, ¿sí me entienden? Entonces, más en nefrítico que en nefrótico. Entonces, en nefrítico tiende a haber más oliguria o anuria, o sea, más afectado la frecuencia con la que orina el paciente y la cantidad. Entonces, pues como el paciente no está orinando muy bien, pues eso empieza ya a alterar la parte del sodio y el potasio, ¿sí? El sodio ahí puede estar alterado probablemente porque el paciente está entrando en un estado también de hipervolemia. Entonces hace una hiponatremia dilucional y el potasio empieza a elevarse. ¿Listo, muchachos? Eso más o menos para que tengan en cuenta lo que está sucediendo ahí. Fisiopatología de las dos, más o menos uno pudiera dedicarle 1 o 2 clases a cada una, en fisiopatología solamente.¿Listo? Pero lo básico, ahora que ustedes están en fisiología, para que entiendan
qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Lógicamente esto lo van a empezar a poner en práctica ya en clínicas, pero que sepan que existe, que sepan la diferencia de uno a otro, y el otro semestre cuando empiecen a ver la parte de fisiopatología renal, no sea nada raro que les hablen a ustedes de patologías del glomérulo. Cuando hacen referencia a patologías glomerulares básicamente se refieren a eso, nefrítico y ponefrótico. ¿Listo? De pronto en la próxima clase o en otra clase les traigo las patologías de la parte tubular para que ustedes tengan en práctica eso. Finalmente a mí lo que me interesa de la parte renal es que ustedes sepan eso. ¿Cómo está compuesto el glomérulo? ¿Qué problemas podría traer una afectación del glomérulo? ¿Y cómo está compuesta la parte tubular? ¿Listo? Esta noche o mañana ya les envío todas las diapositivas que les doy. ¿Quedó claro? ¿Se nos va a echar el colazo a todos? ¿Cómo? ¿Nos va a echar el colazo a todos? ¿Cómo así? ¿No sabe qué es el colazo? No, yo ya tengo 29 años. Ay, El colazo. El right, profe, el right. Ah, no, ¿y el resto que en el Denos baúl? el right. Claro, A mí, profe, a mí, vaya, profe. sigan. A mí. No, ¿cuál es? 30. Profe, ¿por dónde vive? ¿Cómo? ¿Por dónde vive? Yo vivo por la parte principal de Atalacha. Uy, profe. No, no. No, porque yo ahí en la parte de al lado de la gran estación de policía.